Perfecto. Ok, le invito a que inclinemos el rostro entonces y vamos a tener la oración. Querido Dios y buen Padre nuestro, que tu morada es en la altura de los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia permites que estemos en esta mañana a través de las redes sociales unidos como hijos tuyos para poder alabar y glorificar tu nombre. De una forma especial, quiero suplicarte, oh Dios, una bendición especial por cada hermano y amigo en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, que tu paz y tu bendición pueda estar con cada uno de nosotros. Bendice este programa en esta mañana de Escuela Sabática y que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo y bendecidos al compartir tu palabra a través de este programa de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, quisiera comenzar, hermanos, nuestro programa de escuela, de la lección de esta semana, recordando que en alguna oportunidad el Señor estaba en una comida, en una fiesta, y sus discípulos estaban con él, y allí estaban los fariseos y los saduceos observando, y al ver que los discípulos no se lavaban las manos de una manera ritualística como lo hacían ellos, entonces increparon al Señor y le dicen: Señor, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan las manos? ¿Cómo es que no siguen la tradición de nuestros padres? Y el Señor les responde, les dice: ¿y cómo es que ustedes violan la ley de Dios para poner en alto la tradición de sus padres? Por decir, le dice él, ustedes tienen la costumbre de decir corbán cuando no quieren responsabilizarse por sus padres. Y hay un mandamiento en la Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones, les dijo Jesucristo. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos invalidar la palabra de Dios por nuestras tradiciones? Estaba conversando con mi hermano Daniel Rodríguez acerca de ciertas cosas que a veces nosotros seguimos y seguimos sin saber por qué las seguimos. Les voy a contar una historia. Esta señora, una hermana de la iglesia, el pastor la fue a visitar y la hermana estaba haciéndose unas salchichas. Y el pastor se da cuenta que la hermana picaba los extremos de las salchichas y las colocaba en la freidora, en su sartén. Y el pastor le causó curiosidad, ¿cómo era por qué cortaba las puntas de todas las salchichas antes de meterlas a la sartén? Y le preguntó: ¿por qué, hermana, usted hace eso? Y ella le dijo: la verdad es que no sé, mi mamá lo hacía. Y recuerdo cuando era niña, pues en casa siempre se hizo así. Y como la mamá todavía estaba viva, el pastor, un día visitando a la mamá de ella, le hace la pregunta por curiosidad: y hermana, ¿por qué usted corta los extremos de las salchichas cuando las va a meter en la sartén? Y sí, y entonces ella le dice: es que así lo hacía mi mamá. Resulta que la abuela todavía estaba viva, o sea, la mamá de la muchacha, de la hermana. Y entonces el pastor le preguntó a la abuela y esta es la respuesta que ella le dio. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos pequeñas, mi mamá tenía solamente éramos muy pobres y mi mamá tenía solamente un sartencito pequeño y las salchichas no cabían en ese sartén. Entonces teníamos que picarle los extremos para que pudiera caber en el sartén. Y es así como siempre, pues se hizo así. Y así me vieron mis hijas y así me vieron mis nietas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una práctica que realmente, obviamente, esto no tiene ningún tipo de importancia? No es que vamos a perder el cielo por poner las salchichas picadas de una manera o de otra, ¿verdad? El Señor no nos va a preguntar: ¿tú picabas las salchichas? Pero hay ciertas cosas en la Biblia que sí son bíblicas, son doctrinales
y se deben seguir. Por decir, ellos se lavaban las manos muy bien de una manera ritual antes de comer. Nosotros no lo hacemos hoy. Eso es un rito. Hay dentro de la iglesia adventista doctrinas y hay también enseñanzas. Por decir, la doctrina de que el sábado es el séptimo día de reposo no es una doctrina que comenzó con la iglesia adventista. No, señor. Ni tampoco es una doctrina que se le ocurrió a la hermana White después que le metieron el pedraón en la cabeza. No fue que ella le metieron el pedraón y dijo el sábado. No, no fue así. La Biblia está muy clara en que el sábado está allí y más que eso, el sábado no comienza con los judíos. No Judá es una tribu de Israel. No comienza con Israel, que es el hijo de Isaac. No comienza con Isaac. No comienza con Abraham. No comienza con Noé. ¿Dónde comienza el sábado? En el principio de la Biblia lo vemos. Y en el principio de la Biblia existían los seres humanos, Adán y Eva. Así que el sábado no es una tradición de ninguna religión, no pertenece a ninguna cultura, es algo totalmente divino para toda la humanidad. Eso es entonces una doctrina bíblica para todos. Ahora, ¿qué acerca del hecho de ser vegetarianos o ser vegan o ser crudistas? Hay personas que son vegetarianas. ¿Es malo ser vegetariano? Oh, hay personas que van aún más allá y son vegan y no comen absolutamente nada animal. ¿Es eso una doctrina bíblica? No, no lo es. ¿Es malo o bueno? Es bueno ser saludable. Hay algunas personas que aún van más allá y están ya prácticamente a un nivel de santidad impresionante, o sea, vuelan y todo. Esas personas son los que son crudistas. Entonces, ¿es malo ser crudista? ¿Es pecado? No. ¿Es pecado no serlo? Tampoco. ¿Es una doctrina bíblica? Menos. ¿Es bueno ser crudista? Bueno, probablemente te puede hacer mucho bien comiendo solamente alimentos crudos, como lo hacen algunas personas, y bueno, y obtienen un excelente estado de salud. Pero hay que darnos cuenta de que no soy menos adventista, no soy menos cristiano, no soy menos hijo de Dios porque yo como carne. Ahora, en la Biblia sí existe dentro de aquellos que comen carne o que comemos carne, que la Biblia separa muy bien las comidas limpias y las comidas inmundas, las carnes limpias y las carnes inmundas. ¿Es eso doctrina? Sí, eso es doctrina, eso es bíblico. Y eso debe ser para todos, porque los judíos eran seres humanos, pero nosotros somos extraterrestres, ¿verdad? No. O sea, si nosotros también somos seres humanos, las mismas leyes de la salud para un judío, un hebreo, son las mismas que deben funcionar para todo el mundo. ¿Por qué? Todos somos seres humanos y las leyes las dio Dios o esos consejos para que nosotros tengamos buena salud. Ahora, ¿qué en cuanto a la palabra de Dios? Y aquí entramos entonces en un tema sumamente importante y de valor. Déjenme compartir con ustedes un material que tengo y ver cuánto puedo cubrir, porque es muy extenso. Pero lo que sí les voy a decir es que voy a compartir con ustedes un file, ¿cómo se llama? Un documento que es algo que comencé a escribir y no he terminado. Llevo apenas 20 páginas de ese documento. Y sería bueno que lo leyéramos y que investigáramos más. Yo les voy a dar solamente como un abreboca, como un poco de esto. Así que permítanme entonces, ¿cómo se dice? Un entree, una entrada. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes y los voy a llevar aquí a mi PowerPoint para que lo logren ver. ¿Lo pueden ver allí todos? Perfecto. Entonces déjenme ir al principio. Y esto es la Biblia y sus enemigos. ¿Son todas las Biblias buenas? ¿Podemos confiar en todas las Biblias? ¿Podemos confiar en la Biblia? Sí, podemos confiar en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿ha el diablo tratado de
corromper la palabra de Dios. Sí, desde el mismísimo principio ha tratado de corromperlo. Y en nuestros días, para que lo sepan, tenemos muchas Biblias que son corruptas. No significa que no las podamos tener, que es un pecado tener una Biblia de esas. Más bien, tengamos en nuestras casas y en nuestro haber tantas Biblias como podamos, porque podemos hacer muy buenos estudios, pero hay ciertas cosas en algunas Biblias que ciertos versículos que no están o ciertos versículos que están cambiados. Déjenme mostrarles acá. Miren lo que dice la hermana White en El conflicto de los siglos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ellos. Recuerden, por muchísimos años la Biblia había sido escondida, hasta que en 1517 este señor Martín Lutero la halla atada en un monasterio y comienza a estudiarla. Y al estudiar la Biblia se da cuenta, la Biblia ilumina su pensamiento y su corazón y se da cuenta de tantas falsedades que él creía, entre ellas que él se estaba muriendo, latigándose a sí mismo y ayunando y haciendo un montón de cosas y se golpeaban porque creían que así podían tener el favor de Dios. Y se encuentra con el versículo que dice, más el justo por la fe vivirá. Y con muchos otros más versículos donde dice que Cristo es nuestro Señor y Él pagó por nuestros pecados. De manera que Él comienza a predicar todo eso y eso fue una explosión. Toda Europa comenzó a ver pues estos errores. Toda Europa comenzó a hablar acerca de esto. Y él en su corazón tuvo el deseo de traducir la Biblia. Él tradujo la Biblia al alemán, hubo otro que tradujo la Biblia como Zwinglio al francés, hubo otro que tradujo la Biblia al inglés como fue Wycliffe, John Wycliffe. Y así pues hubo varios reformadores. Savonarola creo que fue uno de los que, o Diodati fue el que la trajo el italiano, los del castellano fueron Reina, Casiodoro de Reina, y después fue revisada, pero no traducida, por Valera, por Cipriano de Valera. Entonces miren lo que dice la hermana White acá. Pasados los primeros triunfos de la Reforma y la Iglesia Católica estaba yendo a pique, entonces Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden y no tenían más preocupación que las de extender su poderío. Miren, esto está en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Fíjense que en Apocalipsis 9, 17 y 19 dice lo siguiente. Así vi en visión, ¿podrían por favor? Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Este versículo de Apocalipsis que habla de cabezas y boca, nos vamos a dar cuenta, cabezas y colas, o bocas y colas, nos vamos a dar cuenta que la boca es el arma de la serpiente y también su cola. La serpiente es solamente boca y cola. Con la boca habla, con la boca muerde, ¿verdad? E inyecta veneno. El diablo con su boca habla y confunde. Y con la cola también engaña. En la Biblia dice en Isaías 9, 14 y 15 que la cola simboliza las falsas profecías, las falsas enseñanzas. Entonces, su mejor arma para el diablo son sus falsas enseñanzas y también el terror que él inflige sobre los seres humanos. Él sabe que somos miedosos, entonces él usa el terror y usa el engaño como sus mejores dos armas que tienen. Miren lo que ocurrió entonces en el tiempo de Lutero. Se reúne la iglesia y este señor llamado Clemente VII fue personalmente aconsejado por Niccolo Machiavelli, el inventor de la ciencia política moderna, y por el cardenal Thomas Wolsey, canciller de Inglaterra,
Machiavelli y Wolsey opinaban que tanto la imprenta como el protestantismo podían ser vueltos a producir una literatura que confundiera, disminuyera y últimamente marginalizara la Biblia. Fíjate, ellos querían producir una literatura que confundiera, que disminuyera y últimamente marginalizara la Biblia. El cardenal Wolsey, quien más tarde fundara la iglesia Christ Church, el college, Christ Church College en Oxford, caracterizó el proyecto como aprendizaje contra aprendizaje. Entonces ellos se dan a la tarea de, tenemos que ellos sacaron la Biblia a la luz, ahora nosotros tenemos que confundir. Miren lo que dice acá, Machiavelli y Wolsey enseñaban que la inteligencia humana era competente para diferenciar la verdad del error sin la guía o asistencia de ningún Dios. El hombre podía controlar todos los poderes vivientes del universo. Si es elegido e iniciado en el conocimiento secreto o gnosis, el hombre podría dominar la cábala, la ciencia real de los nombres, números y símbolos para crear su propia divinidad. Conocimiento contra conocimiento llegaría a nada menos que a hacer guerra contra la Biblia. Lo que ellos planificaron entonces fue a producir otro tipo de conocimiento para hacerle frente a la Biblia. ¿De qué manera lo hacen? Esta historia es interesante y podemos ver de dónde es que vienen las corrupciones en la Biblia. Dice, era inevitable que el Consejo de Trento pudiera establecer a los jesuitas como los maestros de escuela de Europa. La Sociedad de Jesús construyó un sistema extensivo de escuelas y universidades. Ningún pago era exigido, pero cada prospecto de estudiante era examinado minuciosamente para ver si tenía aptitudes que la sociedad pudiera usar. Y es así como para 1556, 3/4 de la membresía de la sociedad eran dedicados en 46 universidades jesuitas para el conocimiento contra el conocimiento, para indoctrinar las mentes con el aprendizaje del humanismo, opuesto al aprendizaje de las escrituras. Esta red se expandiría, escuchen bien, en 1749 ya tenían 669 universidades, 176 seminarios, 61 casas de estudio y 24 casas de maestría parcial o totalmente bajo la dirección jesuita. Recuerden, su único objetivo es destruir lo que la reforma hizo, traer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera que para poder meter a la gente en esclavitud de nuevo, hay que quitarles la Biblia. Como no podían quitar la Biblia, pues lo que decidieron fue confundirla. Aunque sí, claro, hicieron guerra contra la Biblia. De hecho, en 1798 en Francia, que hicieron montañas de Biblias y las quemaron. Siempre ha habido la pelea contra la Biblia. Miren lo que los jesuitas dicen de la Biblia. Esto es lo que los jesuitas, el brazo armado de la Iglesia Católica, opina de la Biblia. Miren lo que dice. Ellos comparan la Biblia con una serpiente. Lo que nosotros queremos es el imperio del mundo. Tenemos que darles a entender a ellos, los grandes hombres de la tierra, que la causa del mal, el mal fermento, permanecerá mientras el protestantismo exista. Déjame volver a leer eso. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ir a los reyes de la tierra y darles a entender a ellos que hay que acabar con la Biblia y que hay que acabar con los protestantes, que por lo tanto el protestantismo tiene que ser completamente abolido. Los herejes son los enemigos que nosotros estamos dispuestos a exterminar. Y entonces la Biblia, escuchen bien, la Biblia, esa centellante, esa serpiente que anda con la cabeza erguida y con los ojos centellantes y que nos desafía con su veneno mientras se desliza por el suelo, será cambiada en una vara tan pronto podamos atraparla. Ellos comparan la Biblia con una serpiente que hace daño y ellos quieren eliminar la Biblia. Esto está en el libro citado en el libro The Secret Terrorist por Bill Hughes. Es impresionante lo que en esto hay. Miren lo que dicen ellos cuando invaden los centros de estudios. Dice, sin embargo, el trabajo de acabar con las Sagradas Escrituras no paró allí. Este enjambre de jesuitas llenó toda la tierra y arrasó con todo, ocupando altos puestos en las escuelas, universidades más importantes y en los gobiernos del mundo. Solo en el siglo XVI habían fundado, según Bomer, 128 universidades y 1.680 academias jesuitas. Ahora, ¿qué ocurre después de esto? En 1870 sale lo que se llama la infalibilidad papal.
Y en 1870 declaran que el Papa, la doctrina de que el Papa era infalible, o sea, que el Papa jamás se equivoca. Eso es 1870, ¿verdad? 11 años después, en 1881, en ese mismo año, en 1870, dijeron que el Papa no cometía errores y no se equivocaba jamás. Y en ese 1870 dijeron que la Biblia tenía errores y la Biblia había que cambiarle los errores y arreglarla. Y ya para 1881 le permitieron a un grupo de eruditos religiosos para que cambiaran la Biblia y lograron la autorización para la revisión de la Biblia en inglés. Y después de revisar la Biblia en inglés, comenzaron a hacer las revisiones de las otras Biblias. Por eso es que tenemos hoy la Reina Valera revisada y tenemos muchas Biblias supuestamente revisadas. Ahora, déjenme ahora contar con su participación. Bueno, déjenme finalmente decirles esta última. Después de esta fecha, los protestantes rechazaron los manuscritos tradicionales de los cuales se traducía la Biblia, porque por tanto tiempo defendieron, por más de 300 años, estos manuscritos eran usados para escribir las Biblias. Los valdenses tuvieron esos manuscritos, hicieron sus Biblias de allí, la iglesia la reforma, pero ellos ahora rechazan esto y aceptaron solamente un manojo de manuscritos pequeños que provienen mayormente de la Iglesia Católica y son aprobados por la Iglesia Católica. Ahora, ustedes díganme a mí, si la Iglesia Católica hizo la Inquisición, mató a todas las personas que podía matar que veía con Biblias, hizo alcabalas o puestos en las fronteras para que no pasaran las Biblias de un país a otro, mató en la hoguera a la gente que hacía eso, les quitaba las casas, les quemaba las casas, arrasaba con su gente, quemaba a su familia, los llevaban, los fusilaban, los mataban de diferentes formas. Y además de eso, quemó las Biblias. ¿Ustedes creen que de verdad la Iglesia Católica está interesada en la verdad? Yo no, recuerden esto que le estoy diciendo, la Iglesia Católica me refiero al Vaticano, no a los católicos. Los católicos, nuestros hermanos, son gente que la mayoría de ellos ni saben realmente qué es lo que es todo esto. Ellos siguen pues lo que se les ha enseñado, como estamos hablando de tradición. Pero ¿ustedes creen que de verdad la Iglesia a nivel pues general está interesada en hacer conocer la verdad? Eso sería pues como creer que... adelante, ¿tienen una pregunta? Escuché algo, ok. Creí haber escuchado algo. Entonces, yo quisiera que ustedes me ayudaran. Tengo unos cuantos versículos acá. De hecho, Nani, hazme un favor y prende esa luz. Quizás me pueda servir para que ellos vean. Ahí arriba. Eso. Sobre todo para mí. Gracias. Entonces, déjame parar acá el sharing y les voy a mostrar entonces algunos versículos que creo que ustedes me pueden ayudar con ellos. Y los tengo acá. Quisiera que se buscaran con ustedes las Biblias que tengan. Las Biblias que ustedes tengan, pues, aquí las tengo. Muy bien. Vamos a ver, el primer versículo que quisiera que buscáramos. Vamos a buscar primeramente Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Hablando de los demonios, dice acá, este género no sale sino con ayuno y oración. En mi Reina Valera 1960. Acá en Mateo 17, 21 de la versión New International Version. Déjame ver si. Esta versión, no se puede ver. Tendría yo que quitar, déjame ver cómo hago para quitar el... ¿Acá? Ajá. Acá, ¿verdad? Muy bien. No, muy bien.
Muy bien, miren este libro que tengo acá. Este es la New International Version. Acá en Mateo 17:21 dice, hermano, no tengo el versículo 21. No aparece en esta Biblia. ¿Ustedes qué versiones tienen? Mateo 17:21 no aparece en la Biblia New International Version. Aquí, hermano Denis. Sí, pastor. Acá estoy buscándolo. Yo tengo NASB. ¿Cuál versión tú quieres? Mateo, no, cualquiera, la que ustedes tengan. Mateo 17:21. ¿Qué dice tu versión? Bueno, en inglés dice, but this kind does not go out except by prayer and fasting. Ese tiene el fasting. Hay versiones que no tienen el fasting. ¿Hay alguno que tenga una versión que diga que se requiere oración, pero no dice que se requiere ayuno? Déjame chequear la otra versión. Reina Valera dice, bueno, 1960, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, ese es como la 60 que yo tengo. ¿Alguien tiene alguna versión que no sea versión 1960? Yo puedo buscar. ¿Alguno de los que estamos acá tiene otra versión? No. Bueno, yo tengo una aplicación que yo puedo cambiar las diferentes versiones, así que si tú quieres uno específico, yo puedo buscar. Yo tengo acá las versiones Reina Valera, pastor, varias Reina Valera. La del 60 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La otra Reina Valera revisada dice, pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. La Reina Valera antigua dice, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y la Reina Valera, tengo la otra que se llama traducción en lenguaje actual, dice, no lo tiene, 721. Luego tengo la... Sí, entonces, a eso es lo que voy. Hay versiones que no tienen ciertos versículos. Sí. Y hay versiones que incluso los versículos están cambiados. Vamos a ir por decir, les voy a dar un ejemplo. Lucas capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. Lucas 2, 14. Aquí tengo 16 versiones encontradas. ¿Quiere que yo lo leo? Denis. Sí, por favor. ¿Qué dice la tuya? 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces, en la tuya es paz para los hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. Paz a los... ¿Y en la tuya cuál es, Denis? Yo tengo acá la versión, la Biblia de las Américas, dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y en la versión Dios habla hoy, dice gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Y la versión nueva Biblia de las Américas dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y en la versión Nueva Biblia Viva dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que gozan de su buena voluntad. Fíjate que acá yo tengo la versión 1909. Esta es la 1602, pero es igual a la 1909. De hecho, esta es la Biblia más antigua que pude conseguir. Y acá dice, ¿cómo dice la tuya, mamá? La mía dice que es de 1000. No, ¿qué dice la cita? Lucas 2.14. Gloria en las alturas a Dios. ¿Lo tiene? Tierra paz, buena voluntad para... Miren la mía acá, antigua, miren que dice Lucas 2.14, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
y a los hombres buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. ¿Hay alguna diferencia entre eso? ¿Qué dice la tuya, mamá? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Hay alguna diferencia entre todo lo que hemos leído y entre esto? Yo tengo otra versión, pastor. ¿Hay alguna diferencia? ¿Perdón? Yo tengo otra versión de, esta es la Biblia textual. Ajá. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Fíjate que en la mayoría de su elección, o a los hombres de buena voluntad, o a los hombres que él elige, o a los hombres, fíjate que la diferencia entre esto es que la paz, o sea, ¿qué es lo que están anunciando? Están anunciando la venida de Jesucristo. Pero la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo, según esas Biblias, es solamente para un grupo en los cuales Dios se complace. Pero en cambio, en la Biblia, en la versión que estoy leyendo yo acá y en la 1960, las buenas nuevas es para todos los hombres. Y dice, y a los hombres, buena voluntad. O sea, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y a los hombres, buena voluntad. Aquí veo que alguien levantó la mano. Denme un momentito para ver. La hermana Sanelis, creo que sí, ¿no? Sí, yo encontré la Nueva Traducción Viviente. En Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Fíjate, solamente en los quienes Dios se complace. Pero Jesucristo vino para todos. Para todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. El hermano Denis, adelante, hermano. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Fíjate, para la gente, hay paz solo para los que agradan a Dios allí. Fíjate, tengo otro versículo acá. Déjame ver, está en Lucas 11, pero déjame asegurarme, porque si no pasamos a otro que es más importante, ya que no, yo creo que aquí me equivoqué. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Primera de Juan? De hecho, vayamos a Marcos 2:17. Vamos al libro de Marcos y vamos a ver dos versículos de Marcos. Marcos 2:17. El versículo 21 de Mateo 21. Fíjate, te voy a leer en la versión 60. Dice, y oyéndole Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, mas a los pecadores a arrepentimiento. No estoy llamando a los justos, sino a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Alguna de las versiones que ustedes tienen dicen algo diferente? Marcos 2:17, ¿no? Marcos 2:17. Sí, acá en la versión, la Palabra de Dios para Todos dice, Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Fíjate, ¿qué falta allí? ¿Qué elemento falta allí? ¿Cuánto dijo de Marcos? ¿Qué elemento falta allí? Allí falta el arrepentimiento. En la versión que acabo de leer de Denis, no hay arrepentimiento. Dios no está llamando al arrepentimiento. Jesús no llama al arrepentimiento en esa versión. ¿Hay alguna otra versión? ¿Alguien quiere compartir? Pastor, Que no sea Reina Valera 60. que se llama traducción en lenguaje actual. Ajá. Los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Fíjate. Bueno, por lo menos ahí ese más o menos está a los pecadores para que regresen a Dios, aunque no menciona el arrepentimiento. Y Roger creo que quería compartir algo. Roger, adelante.
No, pastor, solo quería saber el texto. Ah, es Mateo, estábamos leyendo, perdón, en Marcos 2:17, pero ahora miren Marcos 6:11. Marcos 6:11 también es otro de esos versículos. Hay muchos, solamente le voy a dar solo algunos. De hecho, después de este le voy a dar 2 o 3 más y ya. Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los de esa ciudad que rechacen el evangelio. En el día del juicio. Hay versiones donde no aparece esa cita. ¿Cuáles son las versiones que ustedes tienen? Marcos 6:11, ¿no? Marcos 6:11. Es que tengo todas estas. Aquí yo lo tengo en inglés, Marcos 6:11, y en inglés, en el New International Version, dice, si en algún lugar no le dan la bienvenida, o no lo escuchan, dejen ese lugar y quiten el polvo de vuestros pies como testimonio para ellos. No dice nada del juicio. En la New International Version, el juicio de que viene un juicio no aparece allí. Ese es el New International Version. ¿Qué versiones tienen ustedes? Acá en las versiones Palabra de Dios para Todos y traducción al lenguaje actual tampoco mencionan el juicio. Simplemente dice, si en algún pueblo no les dan la bienvenida o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Y la versión del lenguaje actual dice, si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos, váyanse de allí y sacúdanse el polvo de los pies. Eso les servirá de advertencia a esa gente. Fíjate que no aparece el juicio. Creo que Sanelis tenía algo que decir. Sanelis, adelante. Sí, en la Biblia, ¿qué dice? Espérame. La versión Biblia libre dice, si no son bien recibidos ni escuchados, entonces sacudan el polvo de sus pies al salir como señal de que han desistido de ellos. También tengo la Biblia del Jubileo, que dice, y todos aquellos que no os recibieren, si os oyeren, saliendo de allí, sacudir el polvo como está debajo de sus pies en testimonio de ellos. De cierto os digo que será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Fíjate, esa sí menciona juicio. La que leíste antes no mencionaba juicio. Vamos a la penúltima. Aunque hay muchas, y de hecho yo les voy a hacer llegar la cita, una lista de citas para que ustedes, los invito a que investiguen y que tengan varias Biblias y chequen qué versículos, especialmente aquellos que tienen que ver con la divinidad de Jesús, que tienen que ver con el juicio, que tienen que ver con el arrepentimiento, que tienen que ver con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese tipo de versículos han sido omitidos o cambiados. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Capítulo 5, versículos 7 y 8 de Primera de Juan. Pastor, pregunta. ¿Sí? Y esto para discusión para todos. La pregunta que yo tengo es esto. Estamos hablando que los versículos en diferentes versiones de las Biblias a veces son cambiados o tienen diferentes sentidos de la manera que el traductor quería escribirlo. ¿Qué es que nosotros tenemos que checar o averiguar o tú sabes, cómo compararlo? Es decir, ok, esta es la versión que yo debería entender más. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que sacar de los versículos que son importantes, que son... Yo no quiero decir que uno no es verdad ni el otro es falso, como quiera, pero si uno dice alguna cosa y tiene un sentido diferente que la otra del versículo que yo leo, ¿qué yo hago? ¿Qué tú haces? Tendrías que, este es mi consejo en cuanto a lo que he estudiado.
déjame conseguir aquí. Muy bien. Parece como iPhone raise their hand. Yo no sé quién es iPhone, pero iPhone también quiere decir algo. Alguien levantó la mano. Déjenme terminar de decirles esto a mi hermano y entonces, te doy el chance. Miren, esto es una Biblia interlineal, un Nuevo Testamento interlineal. Esto viene de un grupo de manuscritos. Este es otro interlineal. Este viene de otro grupo de manuscritos. El problema con entonces tener un grupo de manuscritos y otro es que hay dos tipos de manuscritos. Es como que hubiera dos Biblias originales. Y entonces en una, por decir algo, está 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. En la otra no aparece o no las cambiaron. En una dice en Apocalipsis 22, 14, 22, 14, creo que sí, 22, 14, que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Pero en otras dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. La defensa para eso es que, bueno, sí, aparece un original. Y entonces, ¿a qué original nosotros prestamos atención? La respuesta es aquellos que son mayoritarios. ¿Qué significa la palabra mayoritario? Déjenme decirles esto. De los documentos que quedan todavía físicos, de lo que fue escrito y se copió y después se volvió a copiar, después otro copió y después otro más copió a través de los siglos, quedan 5,600 y algo de manuscritos originales que no han sido escritos por otros, sino que, digamos, vienen de la antigüedad hacia nosotros. Esos manuscritos son casi 6,000, 5,600, pero hay un grupo de manuscritos que no son más de 10, que vienen de otro lado. De hecho, la gran mayoría de los manuscritos vienen de Antioquia, pero hay otros grupos que vienen de Alejandría, Egipto, y vienen del Vaticano, y vienen de un monasterio católico en Israel. Entonces, si el evangelio fue rechazado en Israel, si el evangelio fue rechazado, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo y a ellos los que están predicando entrar en esa zona de Alejandría y toda esa parte, sino que los mandó fue a Macedonia, y fue en ese sitio donde ellos estuvieron y creció el evangelio. Esperamos que la gran mayoría de los manuscritos que vamos a encontrar los vamos a encontrar en esa zona, y así es. Ahora, estos manuscritos que vienen de Alejandría y que vienen del Vaticano, imagínate, del Vaticano, y eso cada uno tiene sus historias, son manuscritos corruptos, y de allí salieron Biblias, las nuevas versiones, después del año 1881, cuando se hizo esta revisión a la Biblia en inglés, en el año 1904, o sea, 13 años después, eliminaron todos estos manuscritos y dicen que esos manuscritos no sirven, que esos manuscritos, la gran mayoría de los manuscritos son muy, muy nuevos. Hay que irse a los más viejos porque mientras más viejos son menos corruptos. Y eso podría ser una realidad, pero también podría no ser, porque el hecho de que tengamos un manuscrito muy viejo no significa que por viejo no pudo haber sido corrupto. Si el diablo confundió las palabras desde el principio con Eva, no las va a confundir desde el principio cuando comenzaron a escribir las Biblias, cuando comenzaron a escribir las cartas de Pablo y a pasarlas de un lado para otro, o todos esos libros. Obviamente lo hacía. De hecho, en 2 de Crónicas 2:17, el apóstol dice que no somos como algunos que erran o que yerran falsificando las escrituras, dice él. O sea, en el tiempo de Pablo ya estaban falsificando las escrituras. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos que tener, mire, los ojos pelados. Tenemos que tener los ojos muy pelados. Yo, mi consejo, después de todo esto largo que te he dicho, Daniel, es busquemos las Biblias que tengamos las más antiguas. O sea, si es posible, las que estén más cerca de 1881, cuando se hizo la revisión. Así que la Reina Valera 1909, arrebátenla. Pero no les digo que quiten las otras Biblias que tienen. No, todo lo contrario, ténganlas. Si consiguen otras versiones, agárrenlas, cómprenlas, búsquenlas y comparen para que ustedes mismos se den cuenta. Para que no sea alguien que se los dijo, sino que ustedes mismos se den cuenta. Voy a darle, aquí hay dos personas que quieren participar. Una es el del iPhone y después Sanelis.
y después vamos a primera de Juan 5, 7 y 8 y a otro versículo más que quiero que veamos. Entonces, adelante, iPhone 8. para ver. Ahí está. Hermano, tu nombre. iPhone 8, Jay Gómez. Oh, aquí está, el hermano José Gómez. Hermano, adelante, hermano. Bienvenido. Pastor, feliz sábado para todos. Usted va a compartir ese material con nosotros para poderlo revisar. Claro que sí. Y estudiar claro también sí. en diferentes versiones. Y no solamente eso, sino que tengo que terminar lo que comencé hace unos cuantos años. Déjenme decirles esto. Esa es principalmente la razón por la cual yo entré a teología. Cuando yo vi que eso estaba ocurriendo, que me enteré de que eso estaba ocurriendo, y me enteré porque mi mamá trajo esta Biblia. Miren esta Biblia. Y esta era la Reina Valera 2000. Y entonces cuando yo comienzo a leer la Biblia de ella, estaba viendo un tema acerca de la corrupción de las escrituras y veo la Biblia de ella, oye, y yo pensaba, no, este problema es de un problema de los King James only y la gente que no quiere el King James y eso. Yo como no crecí con el King James, sino con la Biblia en español, pues bueno, no le prestaba mucha atención. Cuando comienzo a ver que hay versículos aquí en esta Biblia, esta mismita que ven acá, que ya no existen, que esos versículos han sido, digamos, pasa del versículo 14 al versículo 16 y el versículo 15 no está. Entonces yo digo, güey, aquí pasa algo. Aquí está pasando algo. Entonces comencé a investigar este tema. Yo voy a compartir con ustedes lo que tengo y lo que me falta por escribir, porque el tema es largo, pero es sumamente impresionante, es importante para todos nosotros para que entendamos y para que nuestra confianza en la Biblia se solidifique, pero también nuestros ojos sean abiertos y sepamos que no todas las Biblias definitivamente son iguales. Le voy a dar a Sanelis que quería decir algo y después tengo a Sanelis. Adelante, Sanelis. Sí, pastor, soy yo, pastor. Feliz sábado. El hermano Raúl. Adelante, hermano Raúl. Solamente quería aportar un poco sobre esto y es que nunca perdamos de vista que el mensaje es mensaje de Dios. Y eso es importante, Amén. Que eso no va a ser cambiado. Eso no va a ser cambiado, aunque cambien y traten de cambiar desde un principio palabras que Dios nunca dijo, las puso el enemigo a Eva y Adán. Así va a seguir siendo siempre. Pero algo que debe estar en nuestra mente con toda esa seguridad y esa confianza es que el mensaje es protegido por Dios, porque es mensaje de Dios. Porque esta linda oportunidad que tenemos de recibir esta información dada por usted, que es muy valiosa para nosotros, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Aquí nosotros tenemos esta oportunidad, pero déjenme decirle, hay miles de hermanitos que no tienen esta oportunidad de poder tener este alcance, de poder estudiar y poder comparar una con otras cosas. Inclusive yo conozco hermanos donde ellos simple y sencillamente tienen la oportunidad de estudiar la Biblia que se les ha regalado, la Biblia que tal vez ellos han podido conseguir con mucho esfuerzo. Y hay muchos hermanos que todavía no tienen esta oportunidad que tenemos nosotros. Pero de hecho, yo quiero hacerles saber también de que aún la teología, eso es como querer, nosotros jamás vamos a poder nosotros estudiar en su totalidad a Dios, nunca. Aún. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias por su intervención. Quisiera entonces decirles, hermano, hay algunas Biblias que están cambiadas en algunos lugares y esos lugares, algunos de ellos no son tan importantes, pero muchos de ellos son muy importantes. Vayamos a Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8 y estamos llegando al final. Hay mucho más que se podría decir, pero lo que pasa es que ya se nos llegó la hora. Esta Biblia que yo tengo, miren, es de 1602. Ahí podemos buscar y conseguir Biblias más antiguas para chequear nosotros mismos. Pero vayamos a Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Y veamos a ver si esto es importante o no para nosotros, este versículo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Hermano. Pastor. Adelante. Pastor, disculpe, mire, quiero hacer una preguntita rápido, antes que pase ahí. Sí, adelante, hermano. El último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 14,
Siempre Ajá. había un juicio hace 20 años, un hermano que era bien erudito, él ya está en el descanso, él siempre discrepaba que dice ahí, la versión que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, pero hay otra Ajá. versión que decía, bienaventurados los que guardan los mandamientos, y él decía que no está igual. De hecho, hermano, en la versión King James, en la Biblia en inglés, King James, dice bienaventurados los que guardan los mandamientos. Pero esta que tengo aquí, esta que ustedes ven acá, esta dice bienaventurados los que guardan los mandamientos también. Entonces, es muy diferente lavar los mandamientos, guardar los mandamientos a lavar sus ropas, ¿verdad que sí? Si a nosotros se nos dice, mira, para entrar al cielo tienes que lavar tus ropas, ese es un mensaje. Y si no, se nos dice, para entrar al cielo, guarda los mandamientos, es necesario que seas obediente a Dios. Por la desobediencia entró el pecado. Por la obediencia volvemos a tener entrada al cielo. Claro, obviamente nosotros no estamos diciendo que es que nosotros por guardar los mandamientos somos salvos, pero que por la desobediencia seremos excluidos del reino de los cielos. Ahora, si esta Biblia aquí nos dice que bienaventurados los que guardan los mandamientos y la otra nos dice bienaventurados los que guardan su ropa, creo que es importante prestarle atención. Ahora, vayamos a 1 Juan 5, versículos 7 y 8. Ese era el que estábamos diciendo, era Apocalipsis 22, 14. 7 y 8. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 5, versículos 7 y 8? ¿Lo tienen? Sí, pastor. Búsquela acá para que vea. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. 5, 7 y 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son ¿Ustedes los... creen que este versículo es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Ahí dice que tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. Y son el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo. Es Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. O sea, y dice que los tres son uno. Lea el versículo 8, hermano. Y tres son Por los favor. que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. O son uno. Por favor, alguien que tenga otra versión. El mío, Porque aquí en mi versión nueva versión internacional no aparece. Pastor, acá en la versión Adelante. Nueva Biblia Viva, dice, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo, en el momento en que lo bautizaban, y también cuando moría, no solo en su bautismo. Espérate, estás leyendo en primera de Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. 8. Wow. Es lo que dice acá, por eso me quedó asombrado, por eso quería leerlo, pastor. Y dice... Impresionante, ¿no? Cuando moría, no solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte, y el Espíritu Santo siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios, la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oye, de todas las versiones que alguna vez haya leído, esa es la más, disparatada. O sea, sí que está bien, o sea, se ve que es una interpretación, casi que una homilía de lo que el versículo dice. ¿Qué otro tiene ese versículo que la mayoría de nosotros tiene la versión 1960? Pero ¿hay alguno que tenga otra versión? en la mía, pastor, es una versión de la Revión Gera. No menciona al Padre ni al Hijo ni al Padre ni al Hijo, solo menciona el versículo 8 el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan en uno. Sí. Mira, esta es la Reina Valera 2000. Esta bibliecita, ¿dónde la tengo? Caramba, ¿dónde es que está? Ya se me volvió a perder. Esas Biblias se pierden rápido. Aquí están. La Reina Miren esta es la Biblia que estamos regalando, hermano. Esta es la Biblia que nosotros estamos regalando en este momento a los que se bautizan, esta Biblia. Miren, es esta misma versión. Esa está en negro, esta está en verde, pero es la misma versión. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí termina el versículo 7. No dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, eso no existe.
Porque 3 son los que dan testimonio. Y entonces pasa enseguida al versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 están de acuerdo. Hay otras versiones donde dice, como creo que la New International Version es una de ellas, que dice 3 son los que dan testimonio y la une con el versículo 8 y la hacen un solo versículo. Y el versículo 8 entonces no existe. Adelante, Daniel. Capítulo otra vez, por favor. Primero de Juan, capítulo 5, 7. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Y yo solo quería darle un mensaje al grupo. En el group chat yo puse unos links para bajar una aplicación que se llama el Bible App, que tiene más de 2000 traducciones y versiones de la Biblia. Y es gratis. ¡Wow! Eso hay que entonces ponerle cuidado, hermano. Ahí tenemos para que nosotros nos pongamos la pila. Miren, les voy a dar, la última que les voy a dar, no solamente se las voy a mencionar. En Isaías 14:12, la Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? O lucero, hijo de la mañana. Las antiguas versiones dicen Lucifer. En otras versiones dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, o lucero, estrella de la mañana? Pero en Apocalipsis 22:16, Jesucristo se refiere a él mismo como yo soy la estrella de la mañana. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿quién es la estrella de la mañana entonces? ¿Es Lucifer de Isaías 14:12 o es Jesucristo de Apocalipsis 22:16? Tiene que haber algún error. Obviamente lo hay, porque en el original hebreo no le llama a Lucifer estrella de la mañana, le llama hijo de la mañana. En hebreo le dice hijo de la mañana, le dice lucero, hijo de la mañana. No le dice estrella de la mañana. Entonces hay cosas en la Biblia que debemos, hay muchos. Miren, déjenme mostrarle acá. Miren todo esto que tengo anotado. Mira por delante, por detrás, que yo me dediqué a buscarlo. Se las voy a compartir. Pero hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Como el tema es acerca de la tradición y la Biblia, tenemos que estar seguros que lo que estamos leyendo es nuestra Biblia. Si usted tiene la 1960, le diría, bueno, quédese con esa 1960, esa está bastante buena. Pero si lo que tiene una versión 1995, versión 2000, hermano, trata de conseguirse una 1960 para que lea de esa. Por otro lado, hay Biblias cuyo ¿cómo se llama? Vocabulario a veces está un poco complicado. Bueno, consegamos la otra versión y leemos de varias para entender en las partes que no entendemos muy bien. Pero la Biblia es su propio intérprete. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar, podemos llegar entonces a totalmente emascular la Biblia, totalmente a quitarle el poder de la Biblia, porque los versículos que nos sirven para dar estudios bíblicos, entonces no los tendremos allí. Tenemos que salir ya porque hay que entrar al otro grupo de Zoom para ver a la predicación del pastor. Pero los dejo con esta inquietud, hermanos, y yo les voy a dar más material, pero esto hay que estudiarlo, hay que saberlo, para que no venga, cuando venga alguien con una Biblia diciendo, mira, que esto es así, podemos decir, un momentito, vamos a hablar acerca de las Biblias. Tengamos nosotros material con que decir, sí, es diferente aquí y allá, por esto. Sepamos por qué hay diferencias entre una y otra Biblia. ¿Ustedes me están entendiendo? La hermana algo, pastor. ¿Quién? Hermana Sanelis. Hermana Sanelis, adelante. Disculpe, hermana. No, ya terminaron. Solo era para leer el versículo que decía algo raro ahí, pero está ahí. Uno de los versículos, pero entonces, ¿por qué más bien entonces no nos despiden en oración? Ok, está bien. Oremos pues. Ok, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por un día más de vida, por un sábado en el cual podemos compartir, recibir, Señor, y adorar tu palabra. En este momento te damos gracias por el pastor, Señor, los hermanos que han comentado, Señor. Gracias porque nos has dado luz y podamos entender, Señor, tu palabra. Te pido que nos guíes con bien y nos cuides en el día de hoy y que podamos recibir tu palabra a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Sanelis. Víctor y Mari Guzmán, déjenme darles la bienvenida que no se la había dado, no los había visto.
Gracias por estar con nosotros. También Melvin Aquino está allí, no le había dicho nada a mi hermano Melvin. Gracias por venir. Tenemos a Galaxy S8. Galaxy S8, es muy bonito conocerte. Y no sé exactamente quién. Ah, a mí me parece que Galaxy S8 es el hermano Antaigua. Si eres tú, pues bienvenido, hermano Antaigua. Está la hermana Hilda también. Y bueno, vamos entonces a pasar a lo que se recuerdan que hemos estado viendo a Bullón en las noches. Es ese mismo link. Va a predicar el pastor Rosales. Entonces unámonos al Zoom del pastor Rosales para que veamos la predicación. Hermanos, Dios me les bendiga, se les quiere bastante. Gracias por venir, gracias por asistir. Dios me los guarde. Oye, gracias Denny por tu participación, y Sanelis, el hermano Raúl, y Daniel, y Paquito, y Dimna, gracias por la participación, hermanos. Oye, Daniel, Daniel Jiménez, Dios te bendiga, hermano. Te veo aquí en la foto. Y Darwin, Dios te bendiga. Estaremos en contacto. Iniciémonos entonces en el otro link, el del pastor Rosales.